Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, les voy a mostrar cómo sustituir las pastillas de freno traseras en un Renault Duster. Es un proceso que puede parecer complicado, pero les aseguro que con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia, cualquiera puede hacerlo en casa. A lo largo del video, les guiaré paso a paso, desde la preparación hasta la instalación final. Así que si están listos para aprender y ahorrar un poco de dinero en el taller, comencemos. Los coches Duster utilizan frenos traseros de tambor a prueba de barro y polvo. A medida que los forros y la superficie de trabajo de los tambores se desgastan, la eficacia de los frenos disminuye. El propietario puede sustituir las pastillas traseras del Renault Duster en el garaje por sí mismo. Signos de la necesidad de sustituir las pastillas de freno. Los principales signos de desgaste de los forros de fricción son: disminución del volumen del líquido de trabajo en el depósito de compensación en ausencia de fugas, reducción de la eficacia de los mecanismos a un fuerte impacto sobre el pedal, presencia de sonidos extraños al utilizar los frenos. El funcionamiento de la electrónica también carga los mecanismos y acelera el desgaste de las pastillas. El fabricante de la máquina recomienda instalar piezas nuevas con una capa de fricción residual de 2 milímetros. La vida útil de las piezas, según los propietarios, de 40 a 80.000 kilómetros. ¿Qué piezas elegir para la sustitución? Antes de sustituir las pastillas de freno traseras en el Renault Duster se compran piezas de repuesto, cuyo diseño depende del tipo de transmisión. Para crossover de tracción delantera se produce el conjunto original con el número de artículo 77, 0121, 0109, costo de 2,7 mil RAV. Modificación Renault Duster 4x4 está equipado con superposiciones bajo el número 440 60 74 93R, precio de 3,6 mil rublos. Al reparar, es posible que necesite un kit de reparación 77, 0120, 5518, precio 2.000 rublos. El conjunto no depende del tipo de accionamiento, es posible utilizar un AT analógico, código 030 13 79 22 82. Análogos de modificación almohadillas 4x2, Brembo S6 8546, a partir de 1,85 mil rublos, Girling 518, 7809, desde 1,8 mil rublos, TRWGS 8780, desde 2,2 DAOS. RUR. Valeo 564.104, desde 2,1 mil rublos, análogos de pastillas para la modificación 4x4, Brembo S6 8524, desde 1,48 mil RV. Valeo 564.210, desde 2,6 mil RAV. Testar 9108, 2900, desde 3000 RUR, Ferodo FSB 4194, desde 3,2 mil rublos. Instrucciones paso a paso para coches con tracción a las 4 ruedas. La sustitución de las juntas se realiza en conjunto, está prohibido utilizar elementos con diferente grosor de la capa de fricción. Con un desgaste desigual, el coche tiende a desplazarse lateralmente al frenar. Antes de sustituir las pastillas, compruebe la cantidad de líquido que hay en el depósito. El nivel se lleva a la marca Max, por ejemplo, con una jeringa de goma o una jeringa médica. Al instalar pastillas nuevas, el exceso de líquido puede filtrarse al compartimento del motor. Algoritmo de actuación: al sustituir las pastillas, aparque el vehículo en una superficie plana y apague el motor. Coloque calzos debajo del coche y suelte la palanca del freno de estacionamiento. Levante la carrocería y coloque un poste de acero bajo el umbral para protegerla de posibles caídas. Desenrosque los tornillos y extraiga la rueda del cubo. Utilice un destornillador de punta plana para empujar las pastillas hacia el centro, que se inserta en el tambor a través de los canales.
De los tornillos de la rueda. El mecanismo de ajuste automático de la holgura incluye un inserto separador de rueda con trinquete. La punta del destornillador se mueve de abajo hacia arriba, reduciendo la longitud de la barra y empujando las zapatas lejos de la superficie de trabajo del mecanismo de freno. El trabajo de la unidad de ajuste se muestra en el video, filmado por los propietarios del coche Renault Duster. Usando una cabeza Torx 40, desenroscar los dos tornillos situados en la parte delantera del tambor. Después de desenroscar los tornillos, tire de la carcasa metálica hacia usted. Si la pieza es difícil de quitar, es necesario reducir aún más las pastillas. Después de retirar la cubierta, está estrictamente prohibido pisar el pedal del freno, porque los pistones se exprimen fuera del cilindro de freno. Desconecte la punta del muelle superior de la estructura metálica del bloque delantero con un destornillador o unos alicates. Retire el gancho del muelle opuesto del orificio del embellecedor trasero. Retire el muelle inferior de forma similar. Retire el elemento elástico adicional que mantiene la distancia entre el forro de fricción y la superficie de rodadura del tambor. Rebaje y gire con unos alicates la arandela moldeada que sujeta el forro a la barra de soporte. Extraiga la barra del lado opuesto del mecanismo del tambor. Extraiga el retén del cojín delantero de la misma manera. Tire del bloque trasero para separarlo del escudo, lo que le permitirá extraer la punta del cable que va a la palanca del freno de mano. Retire el retenedor y el muelle montados en el extremo del cable. Retire el retén delantero, que sale junto con el espaciador y el ajustador. Montaje del mecanismo. Los resortes y el posicionador se limpian de polvo, las piezas dañadas deben sustituirse por piezas del kit de reparación. El mecanismo de tornillo lavado y el trinquete se recubren con una capa de grasa resistente al calor. Al instalar la barra, tenga en cuenta la diferente orientación de las roscas en los orificios izquierdo y derecho. El regulador está montado en la tapa delantera asegurado por una barra de soporte. El retenedor trasero se fija al cable y, a continuación, se instalan los muelles de empuje y de ajuste. Se retira una capa de polvo de la superficie de la tapa con un cepillo de acero, procedente del desgaste de los revestimientos y de la superficie metálica. Si la altura del cordón supera los 2 a 3 milímetros, se recomienda sustituir la pieza. Después de montar el grupo, se ajusta la posición de las pastillas. Para ajustarlas, pise el pedal del freno, luego levante la palanca del freno de estacionamiento 4 a 5 veces hasta el tope, con el botón del trinquete pulsado. Cada elevación activa el trinquete, que guía las pastillas hasta la superficie de trabajo. La corrección del ajuste se comprueba por el número de clics. 7 a 8 dientes de rotación de la rueda se considera normal. El ajuste se detiene cuando cesan los clics en los mecanismos. A continuación, se comprueba el nivel de líquido de trabajo en el depósito. Si el volumen disminuye, se realiza el repostaje. Cambio de pastillas en daste de tracción delantera. En el reequipamiento con transmisión 4x2 se utiliza una barra de torsión con mecanismos de tambor modificados en la parte trasera. Se desmontan las ruedas y se extraen las pastillas con la punta de un destornillador, tras lo cual hay que retirar la cubierta metálica protectora situada en el buje. Debajo de la horquilla se encuentra la tuerca central, que se puede desenroscar con una llave de vaso de 36 milímetros. La carcasa con el rodamiento insertado se extrae de las pastillas. Las acciones posteriores son idénticas al procedimiento de mantenimiento de los frenos traseros del Renault Duster con tracción a las 4 ruedas. Al volver a montar, se recomienda instalar una nueva tuerca central, que debe apretarse con una llave dinamométrica con un par de apriete de 175N*M. El elemento se bloquea automáticamente en el eje roscado, no hay necesidad de instalar pasadores de chaveta o de formar el labio. Si no se dispone de una tuerca nueva, las características de autobloqueo se restablecen deformando el chaflán existente con un martillo.
La pieza se coloca en un tornillo de banco con mordazas separadas 12 a 15 milímetros con un tope en el borde, después se arruga el chaflán en 3 sitios. Sin comentario. Sustitución de camisas sin desmontar el motor. Instrucción de sustitución de pastillas delanteras Renault Duster con foto. Sustitución y ajuste de los faros Renault Duster con sus propias manos. Desmontaje bomba. Dirección asistida Renault Duster. Cambio de rodamiento de bolas Renault Duster con tus propias manos. Sustitución del travesaño del árbol de transmisión del Renault Duster. Explicado por orden. Sondas del inyector del Duster. Descripción y localización de avería. ¿Sabes qué es una sonda lambda en un Renault Duster? 3 formas de comprobar el sensor ABS. Mantenimiento del sistema de refrigeración, cambio de anticongelante, termostato y sensor de temperatura Duster. En conclusion, sustituir las pastillas de freno traseras en el Renault Duster es un proceso que, aunque puede parecer complicado, se puede realizar con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia. Recuerda siempre seguir las recomendaciones del fabricante y asegurarte de que todo esté bien ajustado antes de volver a conducir. Mantener el sistema de frenos en óptimas condiciones es esencial para tu seguridad y la de los demás en la carretera. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar a un profesional. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.